Se está por apagar este micrófono. Soy un convencido que alguien que es llamado a otro lugar, estando en el lugar donde está como un gato encerrado. Sí, tengo que aprender, pero mi llamado está como gato encerrado queriendo aprender para irse. Y soy un convencido, o estoy convencido, o me ha convencido la Biblia, la palabra de Dios, no sé cómo decirlo, de que en el lugar donde Dios te puso, los desafíos son como dijo Eliana, son los cotidianos. Porque si Dios te llamó, a algunos de los que está acá, llamó a irse del país, va a proveer todo lo necesario para el lugar donde vas a estar. ¿Por qué? Porque en el mundo hay misioneros y no son mejores que los que se congregan todos los días en iglesias. Son iguales, con las mismas cosas, las mismas necesidades, los mismos problemas y la misma falta de fe que tenemos nosotros. Y uno dice, pero hay una diferencia. La diferencia es tal, ¿ya está prendido? Gracias. La diferencia es tal que ellos viven soledad. Sí. Recuerden que antes de pasar Eliana yo les dije, y la Biblia lo dice, que el Señor te va a tratar de acuerdo al llamado. Mas a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. No termina ahí el versículo. De acuerdo al propósito para el cual fueron llamados. Quiere decir que el trato de Dios contigo no es para que te quejes porque a otro le va mejor, es para que des gracias y digas, Señor, estoy siendo tratado por tu disciplina, gracias. ¿Qué hacemos nosotros? Nos quejamos. Y en Uruguay, que es parte de nuestra idiosincrasia, más nos quejamos. Si hace calor, si hace frío, si viene una suegra, si no viene. Algo hay de que quejarse siempre. Entonces se está hablando de que lo que sucede adentro nuestro, que no estamos entendiendo claramente, no estamos viendo lo que Dios nos está diciendo con respecto al llamado, con respecto al ministerio, con respecto a decir, ¿te estás quejando de lo que te sucede? Es bueno. Señor, ¿cómo va a ser bueno esto que me está sucediendo? No es para nada bueno. No es para nada bueno estar entre 10, 12, 15 personas que hablan y tienen costumbres diferentes, que uno le dice zancudo al mosquito o te dejó un cototo y vos decís mosquito y te dejó una roncha. Él se ríe de vos y vos te reís de él por cómo se habla y estamos hablando de Latinoamérica. O como dijo Eliana, pasame la sal, pará, ¿qué te pasa? Imagínense que le digan a Kevin, pasame la sal, voy a buscarla. Y capaz que otro te dice, bueno, como dije una vez, traeme un vaso de leche. Otro te puede decir, alcanzame por favor un vaso del líquido perlático de la consorte del toro. Está diciendo lo mismo. Pero ¿cómo tomamos las cosas nosotros? De acuerdo al entorno y la educación que tenemos. Esto lo vieron las damas ayer en el retiro. Estuvieron viendo que más allá de las funciones que tienen, las funciones tan solo hablan de lo que son. ¿Qué aprendieron que son? Hijas de Dios. Ese es el título que tenemos, hijos de Dios. Lo demás viene por añadidura. Ahora, vamos a ver si realmente es así. Vamos a ver si ayer se dijo la verdad. Vamos a Santiago capítulo 2. Hay una falsa creencia que la justificación permite, la justificación es, yo hice la oración de fe, entonces ahora soy salvo. Puedo seguir haciendo de mi vida lo que quiero, igual la salvación no se pierde. ¿Tienen Santiago capítulo 2? Bien, los que tienen la Biblia pongan el dedo ahí, los que no, sostengan el celular. O la tablet o la PC, lo que tengan el holograma dentro de poco. Así que dije que hacer la oración de fe no hace que una persona sea salva. Les cuento, va a haber muchos necios con título profesional en el infierno y va a haber muchos analfabetos sabios en el cielo. ¿Por qué? Porque entendieron que toda decisión debe ser tomada a través de la palabra de Dios. En el cielo no va a haber alguien que diga que esté con ropas sucias, mugriento, oliendo a orina,
Pero eso sí, con la vestidura real, como hablamos muchas veces de Mefiboset. Mefiboset seguía siendo tullido, seguía teniendo era lisiado y tenía las vestiduras reales, por eso se podía sentar a la mesa del rey. Pero nosotros creemos que con todo nuestro pecado nos podemos sentar a la mesa del rey y esto no es lo correcto. Es una herejía predicar que hacer lo que te plazca a Dios te ama igual. Dios ama al pecador y está con el pecador que dice, soy pecador, y sabe que es pecador. Pero no está con el religioso que alguna vez hizo la oración de fe, supuesta oración de fe, que inventamos nosotros. Yo creo que hay más cristianos que no hicieron la oración que los que la hicieron, pero hacen una supuesta oración de fe y creen, se autoproclaman cristianos. Pero vamos a ver que no es así. Dice el versículo 14 del capítulo 2, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles al Señor? Allí habla de fe en la Reina Valera, ¿verdad? Si no hacen nada bueno para demostrarlo, así no se van a salvar. Si alguno no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fe, la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. La Reina Valera dice, sin fe, sin... Exacto, pero estamos hablando de que eso dice en Hebreos, ¿verdad? 11:6. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar para sacrificarlo, y Dios lo aceptó por eso. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. Así se cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios. Como pueden ver, Dios nos acepta por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Así le sucedió a Rahab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos también a escapar por otro camino. Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la fe, la confianza en Dios está muerta si no va acompañada de buenas acciones. Esto está fuertísimo y le pega duramente a los religiosos. Mucha gente que conoce muy bien la Biblia y no hace lo que es bueno. ¿Dónde comienza el hacer lo que es bueno? En casa. Hoy se está viviendo una de las peores crisis matrimoniales en los matrimonios cristianos. ¿Por qué? Porque Uruguay enseña que hay un movimiento feminista y que la mujer debe tomar su lugar en la casa. Y el hombre, que siempre estuvo supuestamente gobernando la casa, ¿cómo reacciona con la mujer que quiere tomar su lugar? Violencia. Ni una menos publican los movimientos feministas. Y yo les sigo diciendo, va a haber, sin Cristo va a seguir habiendo mujeres muertas. ¿Saben por qué? Porque según el Edén, el mayor, el más fuerte va a dominar al más débil, siempre. El que tiene un gran negocio, el que tiene un gran supermercado, se va a comer el almacén chiquito, siempre es igual. Pero si cada uno en el hogar hace lo que dice la Biblia, en el matrimonio la mujer respeta al esposo y el esposo ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, eso es un matrimonio unido y en paz. ¿Van a tener guerras? Sí, pero tienen quien esté en el medio para dirimir la palabra de Dios. El tema es cuando entra nuestra razón de decir, mirá lo que me están haciendo. Muchos de nuestros hermanos hoy, en el día de hoy, han muerto por la causa de Cristo.
En el día de hoy muchos están siendo encarcelados por la causa de Cristo. Y son encarcelados y como Pablo y Silas están en el fondo de la cárcel diciendo el Señor es grande, el Señor es poderoso. Eso es mostrar con obras que Dios está y que creo y confío en Él. Si Dios me dice que haga, claramente en su palabra, no porque alguien me habló en jeringoso, sino porque me habló en su palabra y me dice que haga y me va como a Eliana confirmando los pasos de lo que debo hacer. Para eso debo tener tiempo con Él. Marcos 3:13, ¿qué dice? Bajó del monte y eligió a 12. ¿Para qué los eligió? Para que estuvieran con Él, y para enviarlos. O sea que primero, como dijo Eliana, debo conocer al Dios en el cual creo. Hoy nos hablan de igle crecimiento, hoy nos hablan de tantas cosas que está haciendo la iglesia. Y en realidad la iglesia es llamada a actuar en fe. Eliana no sabía albanés, sin embargo estuvo evangelizando. Sin embargo estuvo proveyendo comida al necesitado o ropa al que está desabrigado. Estaba evangelizando. Eso es lo que el Señor nos dice. Nadie te ve. No lo voy a hacer si nadie me ve. Prefiero que alguien me vea y me dé el crédito. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mejor que nadie te vea. Te ve tu Padre que está en los cielos, ve tu corazón. Ve si tú invitas a tu vecino que está pasando hambre y tú le dices, vení, date una ducha. Es un asco como está vestido y la ropa que tiene. Date una ducha en mi ducha. Secate con mi toalla. Comé en mi plato. Y él se va, se ducha, deja la ducha hecha un asco, no la limpia, que es lo que esperamos como agradecimiento, por lo menos que pase un trapo. Se seca con la toalla y después la tira al piso. Viene, come, no te dice gracias, se levanta y se va. A este nunca más le doy de comer. Desagradecido. Entonces estabas esperando que él te retribuyera. La Biblia me dice que no. Que la intención del Hijo de Dios en sus buenas acciones es pensar en el otro sin pensar en mí. Dice que debo amarme. Sí, claro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que se ama muchísimo y no ama a más nadie. Me voy a poner los lentes de Andrea porque me olvidé los míos. Vamos a Romanos capítulo 1. Y después vamos a hablar un segundito de una historia. Nos gustan las historias, digo yo, que está en la Biblia. Romanos 1, 16 y 17. Si lo encuentran, léeselo al que está al lado. Y uno dice, wow, no me avergüenzo del Evangelio. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del versículo 17, que tiene 3 veces la palabra fe. 3 veces la palabra fe. Entonces estamos hablando que fe es creer y actuar. Yo puedo creer y no actúo, soy como el diablo. Cree, pero no actúa. Hace lo contrario. Yo puedo creer en Dios y no perdonar a nadie. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué dice la Biblia si yo no perdono? Dios no me perdona. Puedo confesar todo tipo de pecado y Dios no me puede perdonar. ¿Por qué? Porque está escrito en su palabra que si yo no perdono, Él no me va a perdonar. Está escrito en su palabra que si me enojo contra un hermano, quedo expuesto a juicio. Si me enojo contra un hermano. ¿Cuántos hermanos hay que se van de las iglesias porque se enojaron y dicen, no, yo me voy porque el Señor me llamó a otro lado? Y se van en total desorden. ¿Por qué? Porque se enojaron.
Se enojaron y hablaron, juicio viene sobre sus vidas. Así que la fe viene por el oír bien. O sea que, si yo no entiendo el mensaje de Dios, no voy, según la parábola del sembrador, no voy a dar fruto. Debo entender, o sea que mi raciocinio está en juego, debo entender la palabra de Dios para decir, ahora entiendo, como dijo el apóstol Pedro cuando fue a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo le interrumpió el discurso. Ahora entiendo lo del lienzo, ahora entiendo que el Evangelio también es para los gentiles. Ahora, pero Pedro, tuviste 3 años con Jesús, hace ya tiempito que se fue y encima no entendiste. Ahora entiendo, luz, eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos trae luz en determinados momentos que es necesario. ¿Para qué? Para hacer. Nunca la palabra de Dios no nos va a llevar a la acción. Miren, quedarse quieto en la presencia de Dios es la mayor acción que más nos cuesta. Jesús eligió a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos. Para que se prepararan, comunión con su familia, equiparlas y entrenarlas es un tiempo muy especial. ¿Dónde? De rodillas, presencia de Dios. No hay presencia de Dios, eres un religioso más que conoce la Biblia, pero no hace lo que la Biblia dice en su corazón. A mí me sorprende cuando veo al apóstol Pablo que fue muy poquito tiempo a una ciudad que era muy próspera, era muy rica, una ciudad que le pusieron el nombre de la hermana de Alejandro Magno en aquel entonces, hace mucho tiempo atrás, no vamos a hablar de fechas, pero se llamaba Tesalónica esa ciudad. Y el apóstol Pablo estuvo allí hasta que lo corrieron o lo querían matar. Sin embargo, en ese lugar, en Tesalónica, no fundó una mega iglesia. Algo está mal. Porque hoy se enseña que si no tenemos miles de miembros, el Señor no está haciendo su voluntad. Si no hablamos en lenguas todos a la misma vez, hay tantas cosas que creemos, hermanos, que la Biblia no lo dice. Debemos investigar en lo que la Biblia dice. ¿Para qué? Para hacer. Así que, cada vez que abro su palabra, primero el Señor va a hablar conmigo para yo actuar conmigo. Como dijo Eliana, el Señor trató conmigo. Ella no vino aquí diciendo, wow, estuve en Alemania, estuve en Albania, estuve en Macedonia, estuve en Suiza. ¿Dónde estuviste vos? No, yo fui a la playa Ramírez. Ah, mirá, qué lástima, ¿no? Yo recorrí Europa. Puede hacerlo, tiene la opción de hacerlo. Puede decir, yo me formé en uno de los mejores seminarios en el campo de acción. Acá vas al seminario y bla, 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 pero me enseñaron en el campo de acción. Eso es saber. También puede decirlo. O puede decir, como terminó su mensaje, lo que necesito es tiempo con mi Dios. Eso forma los ministerios. Eso hace que escuche su voz. ¿No sabés para dónde ir? Pará. Es una acción. Y decir, Señor, no te escucho. Es la mayor acción que más nos cuesta. Parar en esta locura del mundo. Apagar el celular, este bendito aparato. Hay gente que se despierta, en vez de darle un beso a su esposo o a su esposa, primero ve si alguien mandó un mensaje. Estamos cambiando los valores, estamos cambiando las virtudes, estamos cambiando lo que dice la Biblia a través de la influencia mundana. Esto no es fe. Vamos a hablar de Tesalónica. Entonces el apóstol Pablo no vio un crecimiento, no tuvieron un edificio propio, no tenía ofrendas cuando estaban en Tesalónica. ¿Saben quién ofrendaba para misiones? Filipo. Y esa es la única iglesia que el apóstol Pablo le dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Por qué? Porque nunca la Biblia va a ir en contra de ella misma. Dad y se os dará. ¿Ofrendamos para misioneros? Pues recibiremos del Señor lo que sea necesario. ¿No ofrendás para misiones? ¿No ofrendás para la extensión del reino? No esperes vivir en la opulencia del Señor, y no hablo de plata, hablo de presencia. Entonces el apóstol Pablo, agradecido con la iglesia de Filipo, le escribe, y también en Tesalónica era bancado por la iglesia de Filipo, bancado es un decir, pero también él estuvo cosiendo tiendas en Tesalónica, estuvo trabajando, por eso cuando le escribe a Corinto le dice que cada uno coma de lo que trabaja. Así que tampoco tuvo muchas ofrendas. Los tesalonicenses no cambiaron su conducta de un día para el otro, pero hay 4 cosas
en un solo capítulo que habla el apóstol Pablo cuando escribe la carta y envía a Timoteo. ¿Saben lo que sucede cuando alguien se aparta del camino? Lo primero que cayó es su fe, porque sus acciones están demostrando que no confía en Dios. Cuando alguien está en un territorio diferente a su país, cuando alguien es misionero, todos somos misioneros, ¿tenemos claro esto? Todos somos misioneros. ¿Por qué? Porque un misionero es alguien que salió de su tierra. Nosotros salimos y estamos en el reino de los cielos. Así que, como dice el apóstol Pablo, somos ciudadanos celestiales. No pertenecemos a una bandera, no pertenecemos a un país, pertenecemos a un reino, y es el reino de los cielos. Entonces todos somos misioneros, estemos donde estemos. Ahora, si un misionero está en otra cultura, está en otro lugar y comienza a preguntarse, ¿será de Dios? ¿Será que tengo que estar acá? Y esa pregunta comienza a hacer mella en su fe, va a llegar un momento que su fe va a caer. Y si ese misionero no clama al Señor buscando de su voluntad, hace el alto y Señor, ¿dónde estás? No te veo. Y hay iglesia orando por ese misionero. Y Señor, muéstrale, sosténlo en tu mano. Y el Señor envía, tranquilo, estoy contigo. Estás en el camino, estás en lo correcto. Pero como vasija en mis manos, en este momento te puse en el horno para que seas cocido y estés pronto para la pintura. Esa parte no es fácil. Es fácil y es lindo cuando el Señor nos va moldeando y la disciplina no causa gozo, pero después da fruto apacible. Todo lo que sabemos de la Biblia, nos va formando. Hizo la vasija. Me dice, wow, qué linda que está. No, pero la tocas y tu dedo se hunde en ella. Y quedan las huellas de todos si la tocan. No. La voy a poner en un estante que se seque, un estante al que no llegue nadie. Señor, me siento sola, dice la vasija, allá en el último estante, allá arriba. Me siento sola. Tranquila, yo estoy acá abajo. Sigo haciendo otras vasijas. Estoy acá abajo, quédate tranquila. Pero Señor, necesito compañía. Estoy yo acá abajo. Acá estoy. Con otra vasija, no me puedo ocupar de vos. Ahora quédate quieta ahí y espera. ¿A quién le gusta el espera del Señor? Si vivimos en el tiempo del microondas, todo queremos ya. La bendición ya. El llamado ya. Y tú estás en el estante, no sé a quién estoy hablando, pero estás en el estante último y te sentís solo o sola. Y comienzan las arañas a tejer sus redes y de repente tapan tu visual con las, Señor, ahora sí que estoy en el horno, ni siquiera te veo. Llegado el día que el alfarero entiende, corre la telaraña y te toma en sus manos. Ah, Señor, pensé que me habías abandonado. Qué lindo, Señor, me tienes en tus manos. Tu palabra me dice que me tienes en tus manos, que nunca me abandonaste, Señor. Y el Señor sigue caminando y vos empezás a sentir el calor del fuego. Señor, ¿qué vas a hacer? Tenés que ir al horno. Te voy a meter en el horno. Pero, Señor, qué lindo era cuando estaba en tus manos, Señor. Me dejaste sola, ahora me vas a meter en un horno. Qué trato, ¿no? Pero cuando salís del horno, gritando ¿no? Todas tus emociones fueron quemadas, están siendo transformadas en el horno. Tu carácter va siendo moldeado en el horno, entre equipar y entrenar. Sigo ahí, no bajé todavía. En el horno, tu carácter, van a venir a tocarte y no te van a dejar la marca como hacía antes, que te tocaban y dejaban la marca y después no podías dormir porque quedabas pensando. ¡Oh! Tu carácter va siendo transformado en el horno hasta que la vasija está pronta. Ya no es un neófito, una nueva planta, ahora es alguien estable, de carácter apacible, amable. Es alguien tratado por el Señor. Y el Señor te saca del horno que ya apagó y te vuelve a colocar en el estante. Y tú dices, cuando ya estás ahí, sí, Señor, yo sé que un día tú me vas a sacar del estante, ahora estoy pronto, mi carácter está aplomado, he sido tratado por ti, envíame al palacio o a la casa que sea necesaria. Y el Señor te toma a la semana y comienza a pintarte. Señor, ¿por qué me estás pintando? Porque vas a adornar un lugar.
Y Él te pinta y te arregla y no todas son iguales. Y cuando estás pronta, te mete al horno otra vez para que te seques. Y cuando te mete al horno de vuelta, tú dices, qué lindo el horno. Ahora tengo un carácter apacible, soy confiable, se me puede entregar un ministerio, voy a hacer tu voluntad, Señor. Ahora viene el adorno. Y cuando sale el adorno lo tocas y no se te pega el dedo. Y puedes adornar el palacio de un rey o una choza. Estás pronto para toda buena obra. ¿Cuándo? Cuando pasaste todo el proceso. Terminé, sigo con el mensaje. El apóstol Pablo no se preocupó por la alabanza de Tesalónica. No dijo, ¿formaron un equipo de alabanza? No. No se preocupó por el ministerio de damas. ¿Formaron un ministerio de damas? No. De hombres, miren que tan bravos los hombres para que hay que moverlos, Dios mío. Para que los hombres oren. 4 o 5. Está bravo. Y sin embargo el apóstol Pablo no le dijo, ¿hiciste un ministerio de hombres? No. En Tesalónica hay muchos jóvenes. Hicieron un ministerio de jóvenes pujante, porque los jóvenes son el presente y el futuro. Los jóvenes, no, tampoco. ¿Por qué se preocupó el apóstol Pablo? ¿Por los niños? No. ¿Por la rectitud? No. ¿Por qué se habrá preocupado el apóstol Pablo, que tanto escribe en un solo versículo, en un solo capítulo, 4 veces? Ya sé, por la educación y la escuela del ministerio. ¿Aprendieron la palabra de Dios? No, tampoco se preocupó por eso. Díganme, ¿hay algún profesional entre ellos? Tampoco preguntó. Entonces, son una iglesia que sirve. Tampoco. Vamos a Tesalónica, vamos a Tesalonicenses, capítulo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Primera Tesalonicenses 3, 2. Tesalonicenses está después de Filipenses. Está en la Biblia, por ahí en algún lado. Bien. Dice, versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a... No dice respecto a los ministerios, no dice respecto a su espiritualidad, dice, si pueden subrayarlo, respecto a vuestra fe. ¿A fin de qué? Cuando dice a fin de qué, viene hablando de lo anterior y dice, para esto es tal cosa. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Está hablando de lo que venía pasando, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de qué. Otra vez no habla de rectitud, espiritualidad ni misterios. Habla de informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de ustedes a nosotros y nos dio buenas noticias de qué, de vuestra fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte, ¿a qué? A vuestra fe. Lo que más preocupaba al apóstol Pablo era la fe. Y si hablamos de fe, es creerle a Dios y actuar en consecuencia. El apóstol Pablo estaba preocupado de cómo estaban creyéndole a Dios y actuando en consecuencia. Vemos en los mensajes a las iglesias del Apocalipsis que Dios les dice, conozco tus obras, conozco esto, conozco lo otro, pero, cuando viene el pero, sabemos que lo anterior se borra. Tengo una cosa contra ti, una. Sé de esto, del otro y
de todo lo que has hecho, pero... Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Cuál es la obra de Dios? Que lo voy a seguir diciendo en cada mensaje. ¿Cuál es la obra de Dios? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la obra de Dios? Que crean en el que Él envió. Creerle a Jesucristo significa actuar en consecuencia. Creerle a Jesucristo significa hacer discípulos, no hacer grandes iglesias, sino hacer discípulos. Si es una gran iglesia, pues es una gran iglesia que tiene la gran responsabilidad de hacer gran discípulos. Somos llamados a ser discípulos. Si no hacemos discípulos de Cristo, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los discípulos de Cristo nacen, crecen y se desarrollan, como dice ahí, en un ambiente de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Es cierto. Porque está escrito en su palabra y es cierto. Ahora, yo hoy escucho muchas confesiones positivas que dice la Biblia, pero que nosotros creemos y no practicamos. Yo les dije que he ido a muchas casas y en muchas casas he visto varios versículos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no dice la Biblia, eso lo dijo el apóstol Pablo. Lo dice la Biblia, pero lo dijo el apóstol Pablo. No es para que tú te lo apropies, a no ser que hayas pasado un montón de situaciones y tengas por derecho decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo, dentro de poquito tiempo, vos quisiste ir al César, dentro de poquito tiempo te van a cortar la cabeza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dijo cuando estaban a punto de cortarle la cabeza? ¡Ay, Señor, que no me maten! No. Dijo, he corrido la carrera. ¿He guardado qué? La fe. Estoy pronto para el sacrificio. Fue íntegro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, sí. A ver, explícame. Mirá. Naufragios, me pegaron, me azotaron, me quisieron... Todo lo que me pasó, les cuento todo lo que le pasó al apóstol Pablo, ya lo sabemos. Y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién? Él lo dijo. ¿Querés decir algo así? Pues, permití que el maestro te tome en sus manos, te dé la forma que él quiere, no la que tú quieres, ni el ministerio que tú quieres, te ponga en el estante y se olvide de ti. Y que él te tome del estante cuando él quiera y te meta en el horno. Y que te saque del horno cuando él quiera y te ponga de vuelta en el estante. Entonces, cuando tú permites eso, puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Albania, en Macedonia, en Alemania, en Uruguay o en Perú, en el lado que esté, Él es mi Señor. Eso lo puede decir alguien que ha sido y que es maduro espiritualmente. No es para todos. Pero hay gente que hace declaraciones positivas. Sí, sí, el Señor me va a proveer. No me digas, ¿tú provees las necesidades de otros? Si no tengo con qué, no es cierto. Tú tienes un plato de comida, puedes compartirlo. Tú tienes ropa, puedes compartirlo. ¿Cuántos hermanos y hermanas tienen un ropero que se cae de ropa y sin embargo hay gente que necesita? La fe tiene que ver con acción. Hay un movimiento que se llama minimalista, que viven con lo mínimo indispensable, con lo mínimo indispensable. O sea, que si tú vas a su casa, tú llévate la silla, porque en la casa tienen, si vive uno solo, una silla, una mesa, uno de cada cosa, punto. Y si tú lo vas a visitar, llévate tu silla, tu cubierto, tu tenedor, llévate todas las cosas, porque él no tiene nada, tiene lo necesario para vivir, punto. Y vive feliz. Nosotros, mis hermanos, nuestras acciones hablan que somos más discípulos del mundo que de Cristo. Nos preocupa más estar en la moda del último celular, de lo último, de lo último, de lo último, y no estar en lo último que el Señor nos está diciendo a la iglesia. Hagan discípulos, hagan discípulos. ¿Saben? Lo malo y lo difícil de hacer discípulos es que me la tengo que jugar todos los días. Los primeros discípulos que tú tienes son tus hijos. Ellos copian tu modelo. Como son tus hijos, eres tú. Fuerte. Ellos no copiaron tus palabras, copiaron tu modelo. Copiaron lo que tú eres, no lo que tú dices. Por eso es tan importante que los matrimonios se vuelvan a la palabra de Dios, se vuelvan a cada cual un tiempo de oración, sí necesario, pero se vuelvan a la palabra de Dios y a la práctica de lo que Dios dice, para que sus hijos vean en sus padres que lo que dicen, hacen, y lo que hacen,
después lo dicen, que son íntegros. Qué difícil es esto. Qué difícil es para personas íntegras tener hijos que están hoy en la droga. Qué difícil es para muchos matrimonios ver que sus hijos están desperdigados por el mundo y no quieren saber nada de Cristo. Hay esperanza. Hay esperanza. Yo siempre digo, soy el ejemplo de que Dios no desoye la oración de una madre. Mi madre clamó por mí, y estoy seguro que Dios la escuchó. Y me trajo de vuelta a sus pies. He escuchado muchas declaraciones positivas que no tienen que ver con la fe. La fe tiene que ver con acción sin pregonar. Yo hice esto, yo ministré, yo traté, yo pinté, yo arreglé. El yo desaparece de aquel que hace discípulos. Yo no veo a los discípulos diciendo, porque tú eres mi discípulo. No veo haciendo eso. ¿Saben por qué es difícil hacer discípulos? Les estaba diciendo. Porque me la tengo que jugar todos los días. Si un día me equivoco, la persona a la que estoy discipulando nota esa equivocación. ¿Saben lo peor cuando discipulamos? Es no mostrar que somos débiles. Es no mostrar que no tenemos todo el conocimiento. Nos hacen una pregunta, no la sé. ¿Cómo no la sabes? No. La investigo y te la digo. Voy a juntar con aquel que estoy discipulando y él me ve y yo le digo, ¿sabes qué? Hoy necesito que tú ores por mí. ¿Cómo que yo voy a orar por ti si vos me estás discipulando a mí? Sí, ora por mí porque estoy hecho pedazos. Mi fe está decayendo. Estoy creyendo otras voces. ¿Qué le muestro? Que soy tan humano como él. Hago discípulos de Cristo. O sea que alguien ve mi debilidad y puede decirle su debilidad al Señor. Así que mis hermanos, volviendo a los que escriben, la fe tiene que ver con acción de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a su palabra. Miren, yo siempre les digo, ¿por qué Jesús entró a un estanque y no sanó a todos de un plumazo? A uno solo sanó. Entra a un estanque, están todos tirados en el piso, todos por ahí. Él podía haber levantado la mano y decir, sanidad para todos, se terminó el problema. Se había estado sanando y liberando endemoniados todos los que le traían a él. Entra a ese estanque y sana a uno solo. ¿Por qué? ¿Nunca se preguntaron? ¿Y el resto? ¿Por qué no sanó al resto que estaba enfermo? Como hoy escucho, el Señor te sana del Juanete. Yo qué sé. Tenés angustia en las uñas, venía Cristo. Miren, cada cosa he escuchado. Es una hipérbole. Pero escuchamos ese tipo de cosas y uno dice, no, porque la Biblia dice, por tu llaga fuimos curados. Un disparate. Un disparate. Hagan una cosa, coman todos los días la peor porquería que encuentren, como los chisitos, las papitas, todos los días coman lo mismo. Cuando a los 40 años los que son jóvenes tengan un cáncer de colon, no se quejen, son las consecuencias de las decisiones que tomaron. Señor, tú dijiste en tu palabra. En mi palabra no dice come chisitos, dice come sano. Si sos hipertenso, no comas con sal. No dice eso. Dice, cuídate, porque hay consecuencias. Dice. Qué difícil, hermanos, en este tiempo es hacer la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. ¿Saben qué? Se va a notar y se está notando quienes anhelan servir a Dios por conveniencia y quienes anhelan servir a Dios. Punto. Se está notando quienes están haciendo tesoros en los cielos, aunque en la tierra están padeciendo necesidad, soledad, hambre o injusticias. ¿Qué es lo que deleita al Señor? ¿Qué es lo que deleita a alguien que hace? Miren, está bien claro en la parábola de los talentos que todos la conocemos. A uno dio 1, a otro dio 3 y a otro dio 5. ¿De acuerdo a qué? A sus capacidades. Si tenés 1, no te quejes que otro tiene 3 o 4. Te dio de acuerdo a lo que tú tienes. De acuerdo a tu capacidad. ¿Te dio? Bien. El tema es, ¿sabio o necio
Y de eso se trata el mensaje de hoy, no de fe y obras. ¿Sabio o necio? El tema es, yo sé que un día me voy a enfrentar a su presencia y voy a rendir cuentas. ¿Tiemblo o no me importa? Lo que Él me dio, un día me va a decir, José, ¿qué hiciste con lo que te di? Señor, yo la verdad no tenía ni idea para dónde ir. Venían misioneros, me decían que fuera la misión. Yo que sé 4 idiomas y no me animé. No me dio. Vino gente y me dijo que tú me llamabas al pastorado y no me animé. Vino gente y me dijo que tú me habías dado la posibilidad de poner mis manos sobre los enfermos, pero yo que le voy a poner la mano a alguien. O sea que con lo que yo te di no hiciste absolutamente nada. ¿Qué dice el Señor? Dice que eres salvo, dice sáquenle, denle al que tiene más que mostró, y después que dice, échenlo afuera, este no es digno de caminar en mi presencia. ¿Por qué? Porque se preocupó más por sí mismo que por su Señor. La fe tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo entra en el estanque, el único que el Padre quería sanar estaba ahí y Él fue lo que hizo. Terminó. Quiero decir, si el Señor te envía a sanar a alguien y hay 3 enfermos más en la casa, tú vas a orar y orar por sanidad por aquel que Dios te dijo. Los demás no sé, no es tu problema. Qué feo, ¿no? Tú puedes decir, Señor, ya que estoy acá, te ruego sanidad por los otros. Pero cuando el Señor está haciendo, es cuando le dice a sus hijos, poné tu mano, porque yo quiero sanar a este. Señor, te explico, este es el pasta base de la esquina, nunca te recibió, nunca quiso saber nada, y hoy que viene compungido, porque debe estar buscando algo para comer, o que le den algo, y tú quieres sanarlo, no hay respuesta. Poné tu mano sobre él, porque quiero sanarlo. Pero Señor, vino un señor en silla de ruedas, ¿no sería mejor sanarlo a él? ¿Ustedes creen que podemos negociar con Dios? La fe significa, sí Señor, voy pongo la mano. Y resulta que Dios sana a ese muchacho que consume drogas y no sana al que yo creo que debería sanar. Dios es Dios. Y como dijo Eliana, el mensaje de Dios es Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todo aquel que en Él crea. Que en Él, no en la iglesia, no en la comunidad, no en ti. Que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, ¿para qué? Para hacer lo que muchos cristianos hacemos, que es condenar a los demás. Nosotros y el mundo. Caramba, yo no escuché a Jesús decir, porque yo y el mundo. Estoy en el mundo, vine al mundo, comparto con el mundo, pero no soy del mundo. No condeno al mundo, le muestro el amor de Cristo. Eso es el accionar de la fe. Mostrar al mundo el amor de Dios. Para los que escriben, eso es el accionar de la fe. Mostrar con tus acciones al mundo que Dios los ama. Termino. Ahora me empiezan a creer porque estoy diciendo la verdad. Cuando les digo 5 minutos, termino en 5 minutos. Lo que deleita el corazón de Dios, Dios se deleitó en Abraham cuando entregó lo que más amaba, era su descendencia. Se le terminaba la promesa a Abraham si sacrificaba a Isaac. No había más promesa. Ya Abraham no podía tener más hijos, Sara no podía tener más hijos, ya estaban viejos, no, re viejos. Y encima Dios le dice, dame tu hijo. Y él lo va a sacrificar a su único hijo, sabiendo que la promesa se podía no cumplir. Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, ¿las puede contar? No, así será tu descendencia. Tuvo un hijo solo. Y encima Dios le dijo, dámelo. Cuando él se lo fue a entregar, a Dios le agradó que lo más que él amaba se lo entregó. Nadie puede seguir a Cristo si ama más a una persona, a una cosa, a un ídolo.
Si tú amas más a algo que está en el mundo que a Cristo, dice su palabra, no puedes ser mi discípulo. Qué duro es, sí, pero es la exigencia del discipulado. Amas más cosas del mundo, estás arraigado al mundo. Tus raíces están en el mundo y las raíces alimentan el árbol, te vas a alimentar del mundo. Pero si tus raíces están en Cristo, entonces tus frutos, como dibujamos una vez, tus raíces están arriba, el árbol está al revés, tus frutos van a ser en la tierra. ¿Por qué? Porque nacimos para la tierra, no nacimos para el cielo. Dios nos creó para gobernar y administrar la tierra, no para el cielo. Vamos a Juan capítulo 6. Y viene el versículo 29, ¿qué es lo que dice? Corroborando lo que he hablado hasta ahora. Juan 6, 29, ¿qué dice? ¿Qué dice en el versículo 28? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, la fe puesta en práctica. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice el versículo 29? Léelo en voz alta. No dice que creas en los hombres, en las mujeres, en la política, dice que creas en el que Él envió. Si uno cree en una persona, sigue a esa persona. Si uno cree en una persona, sigue a esa persona. Si uno cree en Cristo, sigue a Cristo y sus enseñanzas. Entonces, comienza a practicar Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. Comienza a ser parte de su vida. Ya es alguien que dice, en Cristo, estoy en Cristo. Como hablaban ayer las mujeres, estoy en Cristo, dentro de... Nadie ni nadie me podrá tocar mientras yo esté acá bajo sus faldas. Saco la cabeza diciendo, diablo, te reviento, ¡pum!, la pedrada. Porque hay gente que dice, no, porque yo, el diablo, lo he hecho, te reprendo, Satanás. ¿Qué? ¿Jesús alguna vez lo hizo? ¿Reprendió a Satanás? Le dijo, escrito está. Cuidado con meternos con cosas que el Señor no nos llama. Cuando el Señor te llama a liberar a una persona, tú le vas a hablar a esos demonios diciendo, salgan de ahí. Y esos demonios van a obedecer. Pero no juguemos con fuego. Juan 6:29 entonces decía, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él envió, Jesucristo. Termino con Salmo 32. Si alguno de ustedes está muy atareado con mucha cosa, deténgase, pare. Haga un alto en su vida de locura. A veces en el servicio al Señor estamos en tanta cosa. Servicio a los hermanos, servicio a este, servicio al otro. Prepararnos en la palabra. Tanta cosa que tenemos y no tenemos tiempo para el dueño de la palabra. Hace un alto, primero. Escucha su voz. Mis ovejas me siguen porque reconocen, escuchan. No es una voz más dentro del mundo, es una voz diferente. Que quizás no me hable palabras de amor que yo espero que me diga, mi siervo eres tú. Y voy a Isaías 41 y me lo leo para mí creyéndomelo. Mi siervo eres tú, te escogí del vientre de tu madre y todo eso que todo el mundo dice. Que es cierto,
somos siervos y nos escogió del vientre. Es cierto. Pero quizá a veces me diga, tú eres casa rebelde, vuélvete a mí. Como dice en Ageo 1:7, mediten en vuestros caminos. Pará. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con lo que te di? Pará. Meditar es rumiar, es traer el pensamiento que estoy haciendo. Estas son las decisiones que estoy tomando, o sea que esto es mi futuro. ¡Apa, Señor! Estas decisiones son equivocadas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 1 del 32. Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio. Tú me libras del peligro. Por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar. Hay que ponerles rienda y freno. Tú no seas como ellos. A los malvados les espera mucho sufrimiento, pero los que confían en ti los cubres con tu gran amor. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque una vez más nos traes a la realidad de tu presencia. Muchas veces declaramos, y tú lo sabes, que creemos en lo que dice tu palabra, que es verdad lo que dice tu palabra. Y sabemos, porque tu palabra lo dice, que el enemigo también sabe que es verdad lo que dice tu palabra. Nuestro ruego en esta tarde, Señor, es que tú nos lleves a tu presencia.